luz y sal. Escribí una tesis en licenciatura que se llamó El ser en el erotismo, un problema de formación. Y ahí recuerdo que hablé de Pablo y del cristianismo diseminado en el mundo. Pero la tesis no hablaba del cristianismo. De hecho decía cosas como que el cristianismo lo único que había hecho era revolver la cultura popular con las bases cristianas, y que eso le llamaban gnosticismo o algo así. Yo no sabía que 10 años después yo iba a ser, no, 20 años después iba a ser converso. La idea de la tesis surgió cuando yo empecé con mis ideas cuando ya creí que tenía sentido suicidarse. Y la idea era, porque una maestra me dijo, no, es que al contrario, cuando alguien piensa en morirse y en matarse es que tiene ganas de vivir. Y de ahí salió la tesis. El erotismo, el eros, era la vida. Y que yo me inspiraba en la filosofía griega. Eros era la diosa de la vida. Y que por eso yo hablaba de que la formación implicaba que uno se autopariera a sí mismo. Así está en la tesis, o sea, lo puedes buscar, está en la UNAM. Y que el autoparirse significaba que uno se daba la oportunidad de tener el nuevo nacimiento. Hace poco recordé esas ideas y las hilé. Y ahorita que regresaba yo de la calle, me volvieron esas ideas. Siento que no hay onomatopeyas para no grabarlo, y espero en Dios que así continúe, si no, pues lo corto. Cristo Jesús, perdón, ya se están moviendo porque ya me oyeron. Cristo Jesús habló de eso, habló del nacimiento, pero nunca dijo que te autoparieras, nunca dijo que venía de ti, nunca dijo que tú te hacías nacer de nuevo, nunca dijo que... Y yo era lo que sostenía, incluso decía yo que la formación era de nosotros, era personal, porque agarraba yo a Gilles Ferry cuando él habla del trayecto de la formación y él habla que es personal, que lo que está afuera son agentes de formación y demás. Y si bien es cierto, el cristianismo, al final dice, si te vas al infierno, fue porque tú tuviste tu propia voluntad de no creer en Jesús. Entonces, si sé el cristianismo base es, no hay en ti nada que te haga voltear a ver a Dios. Al contrario, corres de Dios. Todo lo que tú dices es no, 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 no. O creas una religión donde hay un Dios de bolsillo, o creas un Dios cristiano evangélico a tu modo, que te tolere tus tonterías. Un Dios tan amoroso que te tolera lo que sea. Pero no necesitas nacer de nuevo. No necesitas que haya cambios en tu vida, no necesitas nada. Y yo decía eso en el autoparirse, que uno se recreaba a uno mismo y uno se constituía como nueva persona y uno era erótico y bla, 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 ¿no? Incluso hablo de la muerte con un autor que me gustó mucho, que es Georges Bataille, que habla de la muerte y habla de otros temas que están prohibidos. Del incesto, de todo ese tipo de cosas. Y lo cierto es que Cristo Jesús dice,
Dios desde la creación nos dio voluntad, incluso la voluntad de negarlo, incluso la voluntad de no creer en Él, incluso la voluntad de decir que no lo necesitas, incluso decir que Él es injusto, que si Él fuera justo, bla, 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 ¿no? Por eso Adán y Eva, hechos sin pecado, sin mancha, y bien, o sea, mano de Dios. Se les presenta a Satanás y les dice, ¿qué crees? Dios no te quiere. Dios te está mintiendo, Dios no quiere que tú crezcas. Él no quiere que seas como Él. Entonces, les ofrece la manzana y la fruta de la sabiduría, del bien y del mal. Y la consume. Entonces, dos o tres cosas. Cuando te dice el Evangelio, nada haces por ti mismo, lo dice Jesús. Y dice, nadie viene al Padre si no lo manda. Sí, nadie viene al Hijo si no el Padre no lo manda. Tu nuevo nacimiento no depende de ti, depende de Dios. Tu voluntad para creer en Dios no depende de ti, depende de Dios. Tu fe depende de Dios. Tu convicción de pecado depende de Dios. Tu necesidad de Dios depende de Dios. Tu cambio, tu santificación progresiva depende de Dios. La parte que nos toca a nosotros es dejar operar al Espíritu Santo. Nada más. Nosotros no tenemos más participación en otras cosas. Es decir, intencionalmente descubrir nuestros pecados, alejarnos de las fuentes de pecado si se puede, porque hay veces que están al lado de tu casa. Y iluminarte con la palabra de Dios, tu ojo. Tratar de tener tus sentidos saturados de Dios para que tú por dentro seas luz y no seas tinieblas. Pero todo eso depende de Dios y dejar obrar al Espíritu Santo en su llenura. Si tú no dejas operar al Espíritu Santo en su llenura, no puede ser nada de esto. Darle gloria a Dios no puede ser. Hacer todo para Dios no puede ser. Evangelizar cada que puedes no puede ser. Nada de eso puede ser. El contraste que yo encontré en ese momento fue, yo hablé alguna vez de nuevo nacimiento. Yo decía que yo tenía que parirme a mí mismo. Y así lo dice la tesis. Pero no es cierto. No es cierto. Incluso cuando alguien te diga que el cambio es solamente interno, que si tú dices que Dios está dentro de ti, con eso basta. No, no es cierto. No es cierto. Lo que el corazón, lo que la mente, porque entendamos que es corazón, lo que la mente produce es lo que hace que te muevas afuera. No sería tentación para mí lo que me provoca pecar si yo no pensase que eso es una tentación. Entonces, todo lo que tú digas, por ejemplo, cuando uno dice como, es que tú me sacas de quicio. No, es que tú decidiste salirte de quicio. Finalmente tienes la decisión de estar tranquilo. Se puede estar cayendo el mundo, dice, no me acuerdo qué filosofía es, pero que seas como una mosca. Tú puedes estar en medio de todo lo que se esté cayendo y demás, pero tú estás ahí paradito. Y el mundo te viene sobrando. Entonces sí tienes que cambiar. Pero otra vez no es un cambio que tú hagas, es un cambio que te nace de dentro, porque ya tienes otra naturaleza, porque naciste de nuevo, porque eres otra persona y porque no depende de cosas externas.
no depende que alguien te diga, no depende que tú veas que se está cayendo tu casa, ¿no? Dice MacArthur, presenta un caso de un pastor que antes de ser cristiano era alcohólico y vendió la ropa de su hija muerta, que estaba puesta para que la enterraran, se la quitó y la fue a vender para sacar para alcohol, ¿no? Y cosas así. O sea, tú no puedes cambiar. El cambio de Dios no es ese. O sea, a ver, tú puedes moralizarte, tú puedes dejar hábitos, pero tú no puedes otorgárselo eso a Dios, no puedes entregárselo a Dios, no puedes decir Dios lo hizo, porque no lo hizo Dios, lo hizo una terapia, lo hizo hipnosis, lo hizo, no sé, ¿no? O sea, si tú haces las cosas y de verdad eres movido por el Espíritu Santo, créeme, 24/7 estás hablando con Él, platicando con Él y tratando de honrarlo, ¿no? Capítulo 3. Y este lo iba a citar después para hablar del Día de Muertos y hablar de otras cosas. Pero no sé por qué me cruzó con el nuevo nacimiento de esa tesis. Y yo feliz. De hecho, pues de ahí me hice de muchos autores ateos. Foucault, Nietzsche, Bataille. Y hasta conferencias di sobre Foucault en la UNAM, ¿no? Pero yo seguía vacío. Tan vacío que unos años después me estaba suicidando. Real. Nada más que la tontería es que no supe cortarme las venas, ¿no? Dice Nicodemo, perdón, Jesús y Nicodemo, capítulo 3, voy a citar desde el 1, si Dios lo permite, hasta, hasta el 21, si Dios lo permite. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Es, es así como si fuera un cardenal o un obispo a ver a Jesús, para que entiendas en términos católicos romanos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, ¿qué quiere decir maestro? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. No dice en él, con él. O sea, él no cree que él sea Dios. Él todavía tiene ese entendimiento del Dios de afuera, ¿no? Y Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, yo ahí no asumo que él anticipó una pregunta y no sé qué. No, simplemente le está diciendo: si vamos a hablar de cosas de Dios, si vamos a ser espirituales, necesitas estar en el Espíritu. Si no eres del Espíritu, olvídalo, amigo, no estamos hablando el mismo idioma. Si tú crees que entiendes por qué hago las cosas y cómo las hago y de dónde las hago, etcétera, 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 si no estás en el Espíritu, no las vas a entender. Porque no eres espiritual. ¿Te acuerdas que yo dije en otros videos de Juan que iba a hablar del mundo espiritual y del mundo de la Trinidad y de cómo Dios en el Evangelio de Juan hace estos diálogos extensos donde Jesús hace sus monólogos, donde explica las relaciones intertrinitarias, el cielo, el infierno, nuestra labor y demás? Bueno, aquí parte en Nicodemo diciendo, casi, si vas a leer Juan, tienes que leerlo en el Espíritu.
Porque si no lo entiendes en el espíritu, no vas a entender nada. Tú no ves la vastedad de Dios. Tú no ves la mugre que eres como ser humano. No lo puedes ver. Porque solamente cuando estás en Cristo, entonces puedes entender que tú, todo lo que produces es estiércol. Y todo lo que produce Él es santo, santo, santo. Que tu ADN, mi ADN, mis genes, están llenos de podredumbre, de maldad, de pecado, de rebeldía a Dios. Eso es el pecado, rebeldía a Dios. No querer su señorío, no querer someterse, no querer entregarle el control de nada. Solamente queremos las cosas que nos dé. Se acabó. No quieres honrarlo, no quieres servirle, no quieres estar para Él. Entonces, si quieres, Nicodemo, si quieres sentarte a hablar de Dios y de que si yo soy de Dios o no soy de Dios, primero necesitas ser espiritual. Si no eres espiritual, no vas a entender nada de lo que te estoy diciendo. Y además te lo voy a explicar con cosas terrenales. Si no entiendes qué es una nueva criatura, si no entiendes qué es nacer de nuevo, si no entiendes que tienes que ser otra cosa, tienes que tener otra naturaleza, si no entiendes que tienes que dejar de ser tú para ser cristiano, para ser en Cristo, para ser en Jesús, entonces estás podrido, estás muerto y nunca lo vas a entender por más que llores, por más que haya pastores emocionalistas, por más que te pongan canciones divertidas, de esas que te hacen llorar, por más que te digan que tú crucificaste a Cristo, por más que te... Sí, qué bueno, chido. Pero mi reggaetón, mi alcoholismo, mi drogadicción, mi vida disipada, mi dinero, mi cuerpo, mi carne, mis necesidades, mis deseos, son más que tú. No me interesa. Espiritualizar no me interesa. Y otra vez, espiritualizar no es que te sientes en una mesa y hagas que se muevan los candiles y que se prendan las velas y que hables por un tipo o algo así. No, es que seas el más común y corriente de las personas, pero que el Espíritu Santo esté trabajando adentro de ti. Se acabó. Se acabó. Y Él te arrastrará a lo que tengas que hacer. Se acabó. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, si lo físico, no lo entiendes, no vas a entender. Y ya empezamos mal. ¿No? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu, y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. El espíritu de Dios él lo conoce porque él es fariseo. Y el agua la conoce porque él es fariseo. El agua era lavamiento de pecados. Y el espíritu era el espíritu de Dios que en el Antiguo Testamento solo venía a ciertas personas y las ayudaba a trabajar en sus ministerios. Es lo que pelea David cuando dice que no se aparte el espíritu de mí, cuando en el Salmo 51. Lo que es nacido de la carne, carne es. Sigue diciendo Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es. Otra vez, si no entiendes lo espiritual, si no tienes al espíritu no puedes entender lo espiritual. Tú sigues viviendo en este plano, en lo que se ve, en lo que se toca, en lo que se palpa, en lo que se... No vas a poder pasar al otro. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, mi Reina Valera te pone que espíritu también es viento, neuma. Por eso cuando dicen que las escrituras son neuma, es decir, son aire,
son inspiración del Espíritu Santo. Neuma, es espíritu. Dice, lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo puedes verbalizar, porque ya eres la criatura espiritual. Si no, no lo puedes hacer. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, el Espíritu, sopla donde quiere, es decir, va donde quiere, y oyes su voz, su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque tiene que venir la orden ejecutiva de Dios, el Padre, al Espíritu Santo. Y que cuando tú escuches el Evangelio o leas el Evangelio, tú te convenzas de tu necesidad de Cristo Jesús, de tu pecado, de tu quebrantamiento espiritual. Hoy estaba oyendo a MacArthur y dice, necesitas odiarte a ti mismo. Necesitas detestarte a ti mismo. Necesitas no querer ser tú. Parte de mis deseos de suicidarme es que me siento un estorbo. Cuando yo no siento que soy útil, prefiero no estar. Entonces, si se supone que yo tengo ahorita un sentido de la vida, es eso, evangelizar. Pero si no estoy evangelizando, tampoco le hallo sentido. Por eso hay veces que le digo a Dios, mira, ya llévame y toda esta esquina va a estar feliz que yo no esté. Van a hacer sus orgías felices, van a hacer sus estupideces felices, van a seguir pidiendo justicia, van a seguir creyendo que a ver a quién culpan ahora de su vandalismo, porque ellos mismos son los que vandalizan. Y luego están queriendo cámaras y ya, sácame de aquí, o sea, no tiene caso, nada más estoy oyendo porquerías y no me interesa, o sea, me siento estorbo, punto. Entonces, tú tienes que odiarte a ti mismo para poder decir, haz tú la obra, Dios. ¿Va? Respondió Jesús y le dijo, eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? ¿No? O sea, tienes que tener otra persona, tienes que volver de nuevo, tienes que empezar de nuevo, tienes que nacer de nuevo. ¿No? A la manera de Cristo, no a la manera del mundo. Tú en el mundo te puedes cambiar el nombre, te puedes cambiar la edad, te puedes cambiar lo que sea, pero no estás naciendo de nuevo. Sí, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién es el único que ha descendido del cielo? El único hasta ahorita. Dios. Dios se hizo humano, anduvo entre nosotros, nos evangelizó, se fue. Después de ser glorificado en la cruz. Se fue. Él es el único que nos puede hablar de qué es nacer de nuevo, qué entender por nacer de nuevo, quién es Dios, cuál es la relación intertrinitaria, cómo se da la relación intertrinitaria con el hombre y cómo se puede restablecer la relación entre Dios y el hombre, que es no, nada más que con la cruz, con la muerte, vida y resurrección de Cristo, Jesús. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el cielo, en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre
se ha levantado. ¿Qué es levantarlo? Pues a Jesús había que ponerlo en una cruz, clavarlo, amarrarlo y luego alzar la cruz. Eso es lo que hicieron con él. Eso es lo que hizo Moisés en el desierto. Dios estaba castigando a Israel por otra tontería, manda a serpientes a matar a cierta población, van con Moisés, le piden ayúdanos y Dios le dice, hazte una serpiente, móntala en un báculo, que la vean y cada que la vean se van a salvar. Bueno, nosotros tenemos que ver la cruz, tenemos que ver la muerte de Jesús como la expiación de nuestros pecados para que exista una nueva naturaleza en nosotros, una salvación. Entender que la autosuficiencia de la muerte de Jesús en 3 horas limpió perdón de pecados al que va y se para frente a esa cruz. Y que le va a dar una nueva naturaleza y que esa nueva naturaleza le va a impedir pecar. ¿Vamos a pecar? Claro que sí. Pero ya no es nuestro hábitus. Ya no te levantas pensando cómo me desquito de fulana, de sutano, con quién me acuesto, con cuántas cervezas, a ver si va fulanita, a ver si va fulanito, a ver si le puedo pegar a Juanita, a ver si, ¿no? Vives para preguntar todos los días cómo te puedo glorificar, Señor, cómo hago tu voluntad, cómo me rindo a mí mismo, cómo me humillo a mí mismo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta que Jesús murió en la cruz, o más bien Él se quitó su vida, entonces tú pudiste y yo pude ser salvo, y todos los del Antiguo Testamento pudieron ser salvos. Antes no había podido ser, y tampoco existía el pacto de gracia, que ya no es solamente la salvación para el pueblo judío, es la salvación para todo aquel que crea en el Hijo del Hombre, en Cristo Jesús, como el único Señor y Salvador de su vida. Obviamente, Señor significa soberano, rey, y tú eres su esclavo. Y lo único que nos toca es someternos a su esclavitud, tomar nuestra cruz, que significa morir a nosotros mismos, pensar en que nos van a matar, a lo mejor de a poquito, pero nos van a matar, nos dejan sin trabajo, nos fastidian todos los días, no sé, pero tienes que morir a tus aspiraciones, a lo que tú quieres, a lo que tú crees, a lo que tú conseguiste, tienes que morir. Si tienes algún talento o alguna capacidad, se la tienes que dar a Dios. Punto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, está el famoso 3:16, pero después no leen el 3:17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero, ahí está el antónimo, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego sigue advirtiendo, o sea, ya te dijo, y el que no cree está condenado. ¿Quieres saber cuál es la condenación? 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí le acaban de romper a una vecina su lámpara. ¿A qué horas fue? A las 7 de la noche. ¿Quién se enteró? Yo, porque estaba cuidando al gato. Los dos que rompieron la lámpara levantaron los pedazos. Es más, le pusieron un carro ahí enfrente para ver si se había dado cuenta. Nadie reclamó.
No pasó nada. Y, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Dónde puedes hacer las cosas sin que se den cuenta aparentemente? Pues en la noche. En la noche. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Sigue diciendo, ¿por qué no puedes creer en Dios? Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. No viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. No te está diciendo que vas a ser abrazado, que te van a decir, ay, qué bueno. No, vas a recibir disciplina, castigo. ¿No? Otra vez, yo pago las consecuencias de mis pecados. Antes de ser cristiano, yo hice pecados y sigo pagando las consecuencias. De eso se agarra mucha gente para reventarme en mi relación con mi hija, por ejemplo. Yo sigo pagando, punto. Sigo pagando. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. ¿Qué pasa en tu conversión? ¿Dios te agarra palos en ese momento para que ya seas perdonado? No. Ya mató a su hijo por ti. Ya lo destrozó en la cruz por ti. Ya lo apaleó por ti. Ya está pagada tu deuda. Tú solo estás viviendo las consecuencias de tus pecados. Se acabó. Tú ya eres salvo. ¿Qué te toca ahorita? Santificarte. ¿En tu santificación se te va a venir el mundo, la carne y el diablo encima? Sí. Si antes te fastidiaban y no salías a pelear, ahora te van a fastidiar al triple. Pero ahí viene el otro pero. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso vuelvo a repetirte, que te queda como cristiano pedirle a Dios que todo lo que haga sea para su honra y su gloria. ¿No? Compras algo, que sea para su honra y su gloria. Comes algo, que sea para su honra y su gloria. Levantas un plato, que sea para su honra y su gloria. Estás en la calle y ves a alguien con una necesidad, que sea para su honra y su gloria. Que la necesidad de esa persona te ayude a testificar. ¿No? Por ejemplo, das un plato de comida y dices, bueno, esto te lo dio Dios. Levantas a alguien que necesitas por alguna razón subirse a algún lugar y no puede subirse, lo subes y le dices, no, esto es gracias a Dios. Esto es obra de Dios. Soy hechura de Dios. Das una clase y los alumnos te dicen, ah, qué inteligente, qué buena clase. No, es hechura de Dios. Dios hizo las cosas. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacer buenas obras? ¿Quieres hacer el bien? Vente a Cristo. Afuera de Cristo, ni nada, o sea, nada, nada, nada. ¿Por qué no estás honrando a Dios? Nada puedes hacer para honrarlo. ¿Cuál es el final? Bueno, pues el final es que si eres nueva criatura y en Cristo Jesús vienen por ti, pues te va a pasar lo que a Lázaro, te vas a ir al cielo. Si hiciste las cosas para ti, para tus beneficios, entonces te va a pasar lo que al rico. ¿No? Pues luz y sal, espero que quede claro, nacer de nuevo es algo que no hacemos nosotros, algo que depende de Dios. Y lo que tú puedes hacer es, bueno, yo quiero nacer de nuevo. Entonces pídele al Espíritu Santo que more en ti, que Dios, Cristo Jesús, Todopoderoso,
Te envía el Espíritu Santo para que haga morada en ti, para que te haga descubrir todos tus pecados, para que te haga confesarlos, para que le entregues tu vida a Él, para que quieras glorificarlo y reconozcas que nada, 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 nada de lo que tú haces, nada glorifica a Dios, nada, nada. Y que de aquí en adelante pues quieres eso, honrarlo y glorificarlo. Y te sientas a leer el manual de instrucción completito, de pe a pa. Te sientas a oír predicadores, te sientas a hablar con gente que sepa del Evangelio. Y otra vez, eso que te estoy diciendo, si no está el Espíritu Santo ahí, no te van a dar ganas. Lo que te van a dar ganas es de subirle al estéreo, de ponerte a pegar, de ponerte a gritar, de ponerte a insultar, de ponerte a hacer algo para que el cristiano se calle el hocico. Para que el cristiano reviente un día y tengamos de qué acusarlo. Porque hemos mentido de él, hemos dicho que rompe, que vandaliza, que avienta, que se metió a mi casa, que no sé qué. Y el tipo no me ha hecho nada. Y sigo fastidiándolo y le he traído motos y he traído estéreos y he traído gritos y he traído insultos y no hace nada. Luz y sal.